Vamos un poco tarde, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Pavón, del Hospital de Valme. Junto con el doctor Aníbal Rodríguez vamos a moderar esta mesa y se van a presentar las publicaciones más destacables del 2022. En primer lugar, la doctora Pujol López presentará el trabajo Conduction System Pacing versus Ventricular Pacing in Heart Failure and Why QRS, Level 80 Trial. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación a presentar nuestro trabajo en Artículos Destacados 2022 en este Congreso Ritmo. Es un placer. Presentaremos nuestro artículo, que es estimulación del sistema de conducción versus estimulación biventricular en pacientes con insuficiencia cardíaca y QRS ancho. Mis conflictos de interés. Como saben, la estimulación del sistema de conducción se plantea durante los últimos años como una posible alternativa a la estimulación biventricular y durante los últimos años ha habido muchos estudios, principalmente observacionales, y nos faltan estudios aleatorizados. En este contexto, en el año 2018 se diseñó en nuestro centro, diseñamos el Level Trial, Left Ventricular Activation Time Shortening with Conduction System Pacing versus Biventricular Resynchronization. ¿Y qué es lo que tenemos de estudios randomizados hasta este momento? Pues tenemos principalmente 4 estudios. Tenemos 2 con estimulación Hissiana, el Hissing y el Hiss Alternative, y tenemos solo con pacientes con estimulación de rama, el Levandel Branch Pacing Resync, que salió el año pasado con 40 pacientes. El objetivo del Level Trial era comparar la resincronización ventricular con estimulación del sistema de conducción versus estimulación biventricular en pacientes con indicación de terapia de resincronización. El endpoint primario era cambio del tiempo de activación del ventrículo izquierdo medido con electrocardiographic imaging, y esta medida se hacía a los 45 días. Y los endpoints secundarios eran remodelado inverso ventricular, valorado con disminución del volumen ventricular izquierdo, telesistólico, mortalidad o ingreso por insuficiencia cardíaca en un endpoint combinado, clase funcional NIJA, y esto todo valorado a los 6 meses, y acortamiento del QRS en agudo. Es un estudio aleatorizado, paralelo, de no inferioridad. Después hablaremos más de esto de no inferioridad porque a veces cuesta un poquito entenderlo. Y el margen que se estableció para decir que la estimulación del sistema de conducción es no inferior eran 12 milisegundos. Después hablamos más de esto. Seguimiento 6 meses, 70 pacientes, y el análisis, el que explicaremos aquí, es intention to treat, pero en el artículo hicimos también por protocolo y treatment receipt. He puesto unos ejemplos para, como el endpoint primario es electrocardiographic imaging, para verlo bien. Entonces tenemos a la izquierda tenemos 2 imágenes basales. Vemos como el ventrículo izquierdo en un paciente con bloqueo de rama izquierda, pues tenemos toda la parte azul de la parte lateral del ventrículo izquierdo que se activa más tardíamente. Y si miramos con estimulación del sistema de conducción, en la programación final lo que vemos es una activación muy bonita, homogénea de todo el ventrículo izquierdo en verde. Y si miramos con la estimulación biventricular, lo que vemos es también acortamiento. No vemos en rojo que se activa más precoz, un acortamiento del tiempo de activación del ventrículo izquierdo. Y he puesto aquí otra imagen, ¿no?, para ver si sería una rama y cómo sería un Hiss, que había poquitos en el estudio, hubo solo 4. Y vemos también, ¿no?, toda la activación homogénea del ventrículo izquierdo, todo en verde. Lo de la no inferioridad lo explicamos un poquito. La hipótesis nula sería que la estimulación del sistema de conducción es inferior a la estimulación biventricular, y la hipótesis alternativa sería que la estimulación del sistema de conducción es no inferior a la estimulación biventricular. Entonces, si los resultados son significativos, o sea que la P es significativa, lo que hacemos es aceptar la hipótesis alternativa y la estimulación del sistema de conducción sería no inferior. Por tanto, si es significativo, sería no inferior. Los criterios de inclusión los podemos ver aquí, son los criterios de resincronización de las guías europeas. Y se permitió el crossover. Entonces hubo un porcentaje de crossover de estimulación del sistema de conducción a estimulación biventricular del 23%. Esta es más bajita que la descrita previamente en nuestros estudios, era 28, 48, era más alta. Y de estimulación biventricular a estimulación del sistema de conducción, un 6%, que es lo previamente descrito. Hay algún estudio de estimulación hissiana que dicen que es más alto en biventricular, pero esto es lo clásicamente descrito. Aquí tenemos el flowchart del estudio, 35-35. El endpoint primario tenemos
33 pacientes, porque en 2 no se pudo hacer electrocardiographic imaging, y finalmente 35 para los endpoints secundarios. En cuanto a las características basales, tenemos 31% de isquémicos, bloqueo rama izquierda 60%, FEBI basal 27%. En cuanto a los resultados del endpoint primario, se vio una disminución del tiempo de activación del ventrículo izquierdo y que era no inferior la estimulación del sistema de conducción versus estimulación biventricular. Vemos aquí los box plot, vemos cómo disminuye el tiempo de activación del ventrículo izquierdo con estimulación del sistema de conducción en verde y estimulación biventricular en azul, y era no inferior. En cuanto al remodelado inverso del ventrículo izquierdo, analizado con volúmenes, también se cumplió la no inferioridad, es significativo, y podemos decir que la estimulación del sistema de conducción era no inferior versus la estimulación biventricular. En relación a los endpoints clínicos, o el endpoint este combinado de mortalidad o ingresos por insuficiencia cardíaca, y fue también no inferior, y la clase funcional también fue no inferior. La FEBI no se cumplió el criterio de no inferioridad, pero todos los otros que os he presentado sí, y los volúmenes también. Y en relación al acortamiento del QRS, también se acortaba menos 53 milisegundos con estimulación del sistema de conducción y menos 48 con estimulación biventricular. Hace falta destacar aquí que no en todos los estudios de estimulación del sistema de conducción se está haciendo cuando comparan con Resincro, es que en todos los pacientes nosotros optimizamos con FOI, que es el método para ajustamos el AV y después el AV para conseguir el QRS más estrecho. Otros estudios no optimizan y dejan en nominal la estimulación biventricular y entonces, claro, la estimulación del sistema de conducción acorta más el QRS, pero aquí, en que todos los pacientes tenemos estimulación del sistema de conducción comparado con optimización de la estimulación biventricular, consiguiendo el QRS más estrecho, pues los resultados del biventricular también es muy bueno. En cuanto a datos del procedimiento y complicaciones, lo único que se vio diferencias fue en el fluoro time, en el tiempo de escopia, que es un poquito más largo para la estimulación del sistema de conducción, y en complicaciones no hubo diferencias en cuanto hubo 2 dislocaciones de electrodos en cada rama. Y para concluir, las 2 principales conclusiones son la estimulación del sistema de conducción y la estimulación biventricular pueden proporcionar el mismo grado de resincronización cardíaca, remodelado inverso ventricular y outcomes clínicos. Y la estimulación del sistema de conducción puede ser una alternativa no inferior a la estimulación biventricular. Muchas gracias y muchas gracias a todo el equipo. Muy bien, muchas gracias. Siguiente ponente va a presentar el artículo publicado el año pasado, Biophysical Tissue Characterization for Ventricular Tachycardia Substrato with Local Impedance Mapping for Critical Size. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y efectivamente el trabajo que os presentaré se titula Caracterización biofísica del tejido del sustrato de taquicardia ventricular con Local Impedance Mapping para predecir ismos críticos. Bien, a modo de introducción, ya saben que la recurrencia de TV después de un procedimiento de ablación sigue teniendo unos resultados no despreciables. Si bien clásicamente el método que se utilizaba era inducción de TV con mapa de activación y maniobras de encarrilamiento para identificar el ismo crítico, en los últimos años cada vez más han ido ganando popularidad las técnicas de ablación basadas en el sustrato. Pero estas técnicas también tienen sus limitaciones, ya que cuando mapeamos en ritmo sinusal o estimulado, todos los electrogramas patológicos no equivalen a ismos críticos y además los ismos críticos no siempre exhiben electrogramas patológicos. Por lo tanto, realmente necesitamos herramientas que nos ayuden a caracterizar mejor el sustrato de taquicardia ventricular. Y por otra parte, tenemos que la impedancia local es una herramienta que ha sido estudiada ya desde hace años. De hecho, existen estudios publicados en los años 90 que demuestran que la impedancia local es capaz de distinguir el miocardio cicatricial, porque tiene una impedancia más baja, en comparación con el miocardio sano. Lo que pasa es que estos estudios se habían abandonado sobre todo por la dificultad técnica en la medición de la impedancia local, ya que eran estudios con modelos animales, ex vivo y con sondas epicárdicas. Pero esta dificultad en la medición de la impedancia local se ha resuelto desde que se lanzaron al mercado estos catéteres que incorporan la tecnología DirectSense que nos permite medir la impedancia local.
Básicamente, el catéter, el funcionamiento es que se genera un campo eléctrico entre lo que es la punta del catéter y el anillo proximal, y cualquier distorsión en este campo eléctrico, principalmente generada por cambios en la resistividad del tejido que está directamente en contacto con el catéter, pues es sensado por 3 mini electrodos en la punta del catéter. Pues bien, con todo este background, el objetivo de nuestro estudio fue evaluar la utilidad de la caracterización biofísica mediante esta técnica de la impedancia local en el sustrato de la TUV isquémica, así como su capacidad para predecir tanto los componentes críticos del circuito como la inducibilidad de taquicardia ventricular. Y lo que hicimos fue trabajar con un modelo animal. Cogimos 28 cerdos de la especie Large Landrack White y les indujimos un infarto anterior mediante embolización selectiva de la DEA media, por lo tanto es un infarto, es un modelo de infarto no revascularizado. Tuvimos una mortalidad periprocedimiento alrededor del 18%, y estos animales, al mes, para que fuera un modelo de infarto crónico, se les realizaba el mapeo. Y este mapeo incluía tanto un mapa electroanatómico endocárdico y epicárdico como el mapa endocárdico de impedancia local. Después del mapeo se realizaba un protocolo de inducción para inducir TUV, mapearla y definir mediante el mapa de activación el presunto ismo crítico. Bien, el mapa de impedancia local, en primer lugar lo que hacíamos era determinar el valor de blood pool, porque este valor es el que utilizábamos para establecer los puntos de corte del mapa. De forma que, por ejemplo, como tenéis en este caso, el blood pool fue de 82 y el límite inferior que poníamos era el blood pool -1, 81, más 10 para definir lo que sería impedancia local baja, intermedia o normal. Y tras el blood pool seguíamos realizando el mapa punto a punto con el catéter, en este caso era el MiFi, y en cada punto el valor de impedancia local obtenido se anotaba en forma de activación, de forma que al final lo que acabábamos obteniendo era como un falso mapa de activación donde los valores más precoces equivalían realmente a los valores de impedancia más bajos y los valores de activación más tardíos eran los valores de impedancia normal. Para que os hagáis una idea, pues la media de puntos de cada uno de estos mapas se situaba alrededor de 78. Y lo que vimos es que había ciertos patrones de impedancia local que se iban repitiendo en algunos animales, como por ejemplo la presencia de un corredor, como veis aquí, pues, como dice su mismo nombre, un corredor de impedancia intermedia rodeado por 2 zonas de impedancia local más baja, o la presencia de un gradiente, que siguiendo un poco el concepto de las deceleration zones, pues lo definimos como un apiñamiento de impedancias en el mapa de isocronas, o incluso había animales que presentaban ambos, el corredor y el gradiente. Y además había animales que tenían una cicatriz muy extensa, pero con valores de impedancia muy similares en toda la cicatriz, por lo tanto un patrón de impedancia local muy homogéneo, y en cambio animales que dentro de la cicatriz tenían valores muy distintos, un patrón heterogéneo. A continuación, comparamos los animales que habían tenido TUV inducible con los que no habían tenido, pues qué características diferenciales tenían en el mapa de impedancia local. Básicamente lo que vimos es que tenían un área de impedancia local intermedia mucho mayor, en general también tenían un área de impedancia local anormal mayor que los animales no inducibles, y además vimos que los patrones de tener un corredor de impedancia local o un gradiente prácticamente solo estaban presentes en aquellos animales que habían tenido TUV inducible, y en cambio pues únicamente un animal, como podéis ver en la tabla, del grupo no inducible. Y de hecho, cuando analizamos con la regresión realmente las variables asociadas a inducción de TUV, vimos que las que tenían una asociación más fuerte, es decir, un odds ratio mayor, eran las variables del mapa de impedancia local. Como veis, un odds ratio de 15, tener un corredor de impedancia, se asoció a TUV inducible. El tener un gradiente de impedancia tuvo una asociación con un odds ratio de 30. El tener un patrón heterogéneo en la cicatriz, también un odds ratio de 21. Y la presencia de 2 o más regiones de baja impedancia, que al final traduce pues, la presencia probablemente de corredores entre estas zonas de impedancia baja, pues también se asoció de forma estadísticamente significativa a TUV inducible. En total fueron 20 TUVs que se indujeron en 17 animales y identificamos 9 ismos, que lo que pasa que uno fue epicárdico y por lo tanto solo 8 ismos fueron comparados con los mapas de voltaje y activación.
Y lo interesante fue que los sismos de taquicardia siempre se situaron en zonas de impedancia local intermedia y además siempre se localizaron en estos patrones específicos que comentábamos, que era o el corredor o el gradiente. Os pongo algunos ejemplos para que lo veáis más claro. Esto es un caso, como veis, el mapa de voltaje se observa una cicatriz anterior muy extensa. En el mapa de impedancia local, aquí lo tenéis, destaca la presencia, ¿no?, de este corredor de impedancia intermedia rodeado por dos áreas de baja impedancia, y cuando se indujo la TV, el mapa de activación lo que mostró es que el istmo crítico, toda la actividad diastólica, correspondía realmente, cuando fusionábamos los mapas, a este corredor de impedancia local. Y aquí tenéis otro ejemplo, un infarto también, como veis, anterior, sobre todo medio apical, con un mapa de impedancia local endocárdico que muestra la presencia tanto de corredor como de un gradiente de impedancia, y que una vez más el mapa de activación durante TV pues mostró que realmente el istmo crítico se situaba en esta zona, coincidiendo con el corredor y el gradiente. Por lo tanto, podríamos concluir con nuestro trabajo, es un estudio más de prueba de concepto, y la conclusión es que el mapa de impedancia local es factible y que realmente nos puede añadir una caracterización del tejido en el sustrato de TV muy valuosa. En nuestro estudio, patrones específicos de impedancia local como los corredores o las gradientes realmente se asociaron con inducibilidad de TV, y además fue donde se localizaron todos los istmos críticos del circuito. Muchas gracias por la atención y sobre todo a todo el equipo. Muchas gracias, Julia, por ajustarte también al tiempo. Y pasamos con el último trabajo, que lo presentará el doctor Arenal, Substrate Ablation versus Antiarrhythmic Drug Therapy for Symptomatic Ventricular Tachycardia. Ángel, cuando quieras. Gracias por la información. Voy a intentar resumir lo que es este trabajo. Este trabajo surge por la ausencia de información en cuanto al tratamiento de pacientes que experimentan un choque apropiado o tienen taquicardias ventriculares mal toleradas. Ni en las guías ni en ningún sitio pues había información. Entonces, lo que nos planteamos es qué era más eficaz: la ablación de sustrato o un fármaco antiarrítmico o una combinación de fármacos antiarrítmicos que previamente habían demostrado que eran muy útiles a la hora de suprimir la inducibilidad de las taquicardias ventriculares. Esto se realizó en un estudio randomizado, multicéntrico, en el que se incluyeron 140 pacientes. Como he dicho antes, se randomizaron a ablación completa de sustrato. Vuelvo a repetir que es ablación completa de sustrato, no tenía nada que ver la inducibilidad de las taquicardias, ni el mapeo durante taquicardia, ni el encarrilamiento, ni nada por el estilo. Era la destrucción de todas las zonas de conducción lenta que se encontraban dentro de una cicatriz. La otra rama que se comparó fue el tratamiento óptimo, consideramos, antiarrítmico para las taquicardias en sujetos con cardiopatía isquémica, que es la miodarona más beta bloqueantes, y en el caso de que no se pudiera utilizar la miodarona, se utilizó el sotalol. Como veis aquí, el análisis fue todo intención de tratamiento, y estos son los resultados. Los resultados demuestran que en un endpoint combinado en el que se incluye mortalidad cardiovascular, choques apropiados y eventos adversos graves relacionados con el tratamiento, la rama en la que se utilizó la ablación de sustrato fue significativamente mejor, como pueden ver aquí en estas curvas de Kaplan-Meier, aquí, como lo pueden ver, fue significativamente mejor que el tratamiento farmacológico, en el cual la mayoría de los pacientes llevaban amiodarona. Si vemos los componentes de este endpoint principal, pues podemos ver aquí que la mortalidad fue similar en los dos grupos, prácticamente no hubo mortalidad, fue muy bajita, 3%, mortalidad cardiovascular. Los ingresos por insuficiencia cardíaca, hubo una tendencia a menor ingresos en el grupo de ablación. Respecto a los choques apropiados, como pueden ver en las curvas que están en el otro lado de la imagen, no hubo diferencias, pero tengo que recordarles que la amiodarona con los betabloqueantes es un tratamiento muy eficaz. Pueden ver que a los 2 años de seguimiento prácticamente el 80-85% de los pacientes estaban libres de descargas, o sea que no fue mejor la ablación, pero lo que podemos decir es que es tan buena, por así decirlo, como el tratamiento farmacológico más óptimo.
Si nos centramos en los efectos secundarios relacionados con los dos tratamientos, pues podemos ver que ahí las diferencias sí son significativamente mejores a favor del grupo de ablación de ablación de sustrato. Ahí tienen una tabla en la que se ven todos los efectos secundarios. Esos efectos secundarios son todos efectos secundarios graves porque implicaron hospitalizaciones y posterior ablación o implicaron suspensión de un tratamiento como la amiodarona, como lo pueden ver aquí, o implante de un resincronizador o suspensión de tratamientos con betabloqueantes. Son eventos significativos. Hubo muchos eventos que no se pueden considerar significativos porque, por ejemplo, un hipotiroidismo se puede tratar con terapia de sustitución y eso no se consideró un evento grave. Pero si se fijan aquí, los eventos que se consideraron graves en el grupo de tratamiento antiarrítmicos son eventos, por así decirlo, graves, que conllevan hospitalización o supresión del tratamiento que estamos evaluando. Esto no es endpoint, incluidos en el endpoint primario, pero yo creo que tienen mucha importancia porque aquí lo que estamos viendo son las hospitalizaciones por arritmias cardíacas o las hospitalizaciones por cualquier problema cardíaco. Y como pueden ver, en el grupo de ablación salieron, pues, digamos que los resultados fueron bastante mejores. En el análisis por subgrupo, lo que quiero que vean aquí es que hay dos determinantes que nos pueden ayudar a seleccionar los pacientes a los cuales podemos tratar con la ablación. Uno de ellos son los pacientes que tienen fracción de eyección más baja. Estos pacientes, como pueden ver aquí, la diferencia entre la ablación y los fármacos antiarrítmicos es significativamente mejor a favor de la ablación. ¿Por qué? Pues porque los fármacos antiarrítmicos en individuos que tienen clase funcional 3 o tienen disfunción ventricular severa suelen ir muy mal. Lo mismo pasa con el ciclo de las taquicardias. Las taquicardias, que son muy lentas, y además le ponemos un tratamiento antiarrítmico que puede enlentecer las taquicardias, lo único que vamos a conseguir es que el dispositivo que llevan implantado no las detectes. ¿De acuerdo? Hablando de la fracción de eyección y la calidad de vida, hemos de decir que no hubo diferencias significativas. Voy a ir rápido. Le puedo decir que hemos hecho un análisis bayesiano de estos resultados. ¿Por qué? Porque se está viendo que el análisis bayesiano lo que nos está dando ahora es más información porque nos dice las probabilidades de encontrar un determinado efecto. Entonces, a la hora de explicar a un paciente, de determinar qué tratamiento vamos a utilizar, el análisis bayesiano nos da esta información. Por ejemplo, la probabilidad que tiene de tener este estudio un hazard ratio inferior a 1, como ven, es superior al 90 y tantos %, llega casi al 100%. El tener un hazard ratio de 0,9, que implica un 10% de ventaja del tratamiento antiarrítmico, pues está superando al 95%. Y la probabilidad de tener un efecto superior al 25%, pues está en torno al 90%. Yo creo que son datos muy importantes a la hora de tener que optar por un tratamiento u otro. Y simplemente quería terminar hablando de lo que es el impacto de este estudio en lo que es la ablación profiláctica, porque de lo que estamos hablando ahora es de ablación profiláctica. La ablación profiláctica tiene defensores y tiene detractores, porque los estudios que se han publicado recientemente, bueno, pues son de alguna forma contradictoria. Entonces, yo creo que este estudio ayuda a la hora de decidir a quién tenemos que hacerle el procedimiento, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Estos que ven aquí son los últimos estudios randomizados en los que se ha comparado el tratamiento profiláctico de las taquicardias ventriculares en cardiopatía isquémica. Hay un estudio que es el POS, pero como incluye pacientes con dilatadas y con miocardiopatía arritmogénica, no lo he incluido en este análisis porque el sustrato es diferente y, por tanto, los resultados y todas las conclusiones que se pueden obtener son diferentes. Lo que sí quiero que vean es que la ablación profiláctica es tremendamente segura. La mortalidad a los 30 días del procedimiento es de un 0,2%. O sea que cuando vayamos a hablar de ablación profiláctica no tenemos que tener las cifras del 5% de mortalidad de la ablación de TVs, que son en otras circunstancias la mayoría de las veces. Entonces, cuando uno lo hace profiláctico, lo hace en pacientes estables.
y eso es importantísimo a la hora de las complicaciones. De estos estudios se ha realizado un metaanálisis y, como ven, ese metaanálisis es confuso, porque dice que los datos respecto a la mortalidad, a las causas de la mortalidad y a la hospitalización, pues no están tan claros que la ablación profiláctica sirva para algo. Pero yo creo que es un problema que si analizamos con detenimiento estos estudios podemos resolver. En rojo, lo que tiene aquí marcado son los datos en los cuales la ablación profiláctica fue peor que en el grupo control, una serie de parámetros de hospitalización, de choques, de mortalidad. Si se fijan, todos estos estudios en los que esas variables clínicas pronósticas fueron peor en el grupo de ablación son estudios en los que el método de ablación estaba basado en la inducibilidad. Yo induzco, yo mapeo, yo encuentro el sitio apropiado y hago la ablación. Entonces, es lógico que ustedes piensen que ¿qué diferencia hay entre darle a un señor 3 o 4 choques en un estudio en 1 hora o dárselos en 2 años? Pues seguramente es peor darle 3 o 4 choques a un señor en 2 horas de estudio que lo reciba en 3 años. Bien, pues eso es probablemente lo que está condicionando el que la información que tengamos de la ablación profiláctica no sea tan clara. Y fíjense en esto, aquí estamos comparando las curvas de supervivencia del estudio SURVIVE y del estudio Berlín, uno de los estudios que más se ha opuesto a la ablación profiláctica. El endpoint que estamos comparando aquí con el SURVIVE es el endpoint del estudio Berlín. Cuando lo hacemos con los datos que tenemos del estudio SURVIVE, las diferencias entre la ablación y el grupo control, que en este caso eran fármacos antiarrítmicos, son significativamente diferentes, mientras que ese mismo endpoint en el estudio Berlín no salía diferente. ¿Por qué no salía diferente? Pues porque el estudio Berlín está basado en la inducibilidad y en la ablación de las taquicardias que se inducen. Y hasta que no acabas con la inducibilidad de todas las taquicardias, pues al señor sigues dándole choques. Y estos son unos datos que yo no sé quién ha dicho esta mañana que había que verse de vez en cuando el material suplementario. En el material suplementario del estudio Berlín se ve que los pacientes que tuvieron ingresos por insuficiencia cardíaca eran pacientes que tenían estudios muy prolongados. Fíjense que no sé si seré capaz de sacar la flechita, pero aquí lo ven. Todos los pacientes que tuvieron ingresos post-ablación por insuficiencia cardíaca en el estudio Berlín fueron individuos que tuvieron ingresos muy prolongados. Entonces, lo que tenemos que saber es que el hecho de que un procedimiento, de que la ablación, en este caso profiláctica, sea buena o sea mala, depende de cómo lo hacemos. Si lo que vamos a hacer es concentrar todos los choques en un mismo procedimiento porque estemos induciendo continuamente la taquicardia, pues indudablemente no va a proporcionar ningún efecto. Pero sabemos que si lo que hacemos es una ablación de sustrato completa, en la que al paciente no le tenemos que inducir, solamente identificar electrogramas y eliminarlos, primero, tenemos unos resultados a 2 años muy buenos, 80% libres de descargas. Segundo, se reducen los ingresos hospitalarios. Y tercero, si en caso de querer compararlo con los fármacos antiarrítmicos, veremos que los efectos secundarios graves son mucho menores, menos frecuentes en los pacientes a los que tratamos con una ablación de sustrato. Y esto es ahora, porque en los años próximos seguramente esta diferencia será mucho mayor, porque estaremos acostumbrados a utilizar sistemas de navegación con mucha más resolución, sistemas de ablación que son mucho más eficaces, como puede ser la PFA, en la cual ya saben que la PFA es capaz de atravesar la grasa y las cicatrices, cosa que no hacemos con la radiofrecuencia.
Estas son las conclusiones de este estudio y que espero que les hayan gustado. Gracias. Muchas gracias. ¿Funciona? Bueno, muchas gracias a todos. Nos hemos pasado unos minutos, pero también empezamos un poco tarde. La charla, la mesa se supone que acaba a las 1:30, pero aún así, si ahora es el café, no tenemos nadie detrás, si quieren hacer alguna pregunta a la audiencia. ¿Ninguna? Nada más. ¿Lo dejamos entonces? Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y nos vamos a la pausa de café. Gracias.